Asturias es una tierra cargada de misterios e historias inquietantes olvidadas en el tiempo. Existen lugares que quedan estigmatizados por las huellas de un pasado oscuro. Mi vida ha estado ligada siempre a lo desconocido, a consecuencia de una percepción especial. Como investigador incansable, me gusta obtener respuestas y llegar a una conclusión. Soy Marián Coya. Soy Fernando Alonso. Y juntos vamos a mostrarles la otra cara de Asturias, la Asturias oculta. Las iglesias son lugares sagrados destinados a encontrar refugio espiritual. Siempre se busca una ubicación especial por su energía, lugares de poder. Pero puede suceder que esta energía, en algún caso, sea maligna. ¿Puede un lugar quedar marcado por los acontecimientos allí ocurridos? Hoy les vamos a contar una historia terrorífica de una iglesia mítica en Asturias. Nos encontramos en el lugar donde comienza esta historia. Desafiando el tiempo. Con su estilizada y peculiar torre del campanario, sobria pero desafiante, en medio de la marabunta industrial se encuentra la iglesia de Santa Bárbara. En un siglo de existencia encierra una gran cantidad de acontecimientos, algunos símbolo de sucesos históricos y épocas pasadas, otros cargados de incertidumbre y miedo. Tras sus muros también se esconden secretos, misterios sin resolver, vinculados tal vez a lo diabólico. Esta edificación comenzó a construirse en 1913 y se terminó en 1917. Se localiza en Callés, una población perteneciente a Llanera, muy cerca de Oviedo. Su finalidad inicial era aportar apoyo espiritual de forma exclusiva a los empleados de la llamada Fábrica de Explosivos de Santa Bárbara, y que también disponían en el lugar de viviendas y otros servicios como la escuela. De todo este complejo residencial solo queda la iglesia, que a día de hoy se encuentra desacralizada y desvinculada totalmente del poder religioso del pasado, y que poco a poco ha ido siendo absorbida por el entorno industrial del polígono de Asipo. El origen de la fábrica de explosivos de Santa Bárbara se remonta al año 1880. Fue creada gracias a José Tartiere. En 1897 pasó a pertenecer a la Unión Española de Explosivos, al ser expropiada por el Estado. Su existencia se prolonga hasta el año 1972,
Es entonces cuando se llevan a cabo diversos derribos a los cuales solo sobreviven la iglesia y 2 casas. El templo posee un arte peculiar y escaso en Asturias, el neorrománico ecléctico, cuya influencia se observa en la Basílica de Covadonga. Es un edificio que estéticamente produce un impacto visual por la combinación de colores en el empleo de los materiales. De planta cuadrangular, adquiere forma de cruz debido a la unión de sus 2 cabeceras que se añaden a su ábside pentagonal y que se orienta, curiosamente, al sur. El conocido arquitecto de los indianos, Manuel del Busto, fue el encargado de dirigir el proyecto. A finales de los años 60, el culto desaparece, motivado tal vez por la disminución de devotos y habitantes de la zona, o quizá por la futura aparición de la nueva actividad industrial. El resultado fue la desacralización de la iglesia, cerrándose así la primera etapa de la historia de este inquietante lugar. Sin embargo, en el transcurrir de este periodo, diversos acontecimientos estigmatizarían para siempre este enclave sagrado. El primero de ellos, en 1917, con la huelga revolucionaria llevada a cabo por parte de los obreros de la fábrica contra sus patronos, la cual fue calificada de sangrienta por los hechos ocurridos. Los terrenos de la fábrica se convirtieron en el escenario de violentos enfrentamientos con resultado de varias muertes. El segundo incidente se relaciona con la Guerra Civil Española, cuando la fábrica sirvió de cuartel improvisado y la iglesia de refugio. Durante la batalla del 10 de agosto de 1936, la superficie de llanera se cubrió de cuerpos caídos en combate. A todo ello, cabe añadir los numerosos accidentes laborales relacionados con la pólvora y las explosiones, y la iglesia de Santa Bárbara de Callés como testigo silencioso de tan macabros acontecimientos. Sin embargo, todo este conjunto de violentos sucesos serían tan solo una parte de la convulsa historia que comenzaría a marcar a la Iglesia para siempre.
Lo más tenebroso y desconcertante aún estaba por llegar. Sin duda nos encontramos ante un lugar pues con muchísima historia, una historia muy dilatada en el tiempo y lamentablemente pues caracterizada por sucesivos acontecimientos violentos, primeramente pues cuando existía esa fábrica de explosivos de Santa Bárbara, ¿verdad? Efectivamente, se produjeron gran cantidad de explosiones en la que hubo una gran cantidad de muertos y bueno, pues en homenaje a esos fallecidos, pues aquí se puso un monolito con todos los nombres de esos fallecidos. Ese monolito a día de hoy no existe y bueno, es una lástima, pero es parte de la historia del lugar. Sí, hay que tener en cuenta además que eran épocas donde se trabajaba pues en unas condiciones laborales muy poco seguras y era pues bastante habitual que además en el manejo de los explosivos se produjesen pues accidentes laborales. Efectivamente pues existía ese monolito, ya no quedan vestigios de él, pero ahí pues estaban inscritos los nombres de todas esas personas que lamentablemente pues iban falleciendo en esos accidentes. No solamente ese fue el único acontecimiento sangriento sucedido aquí, porque bueno, pues junto a eso había que añadir continuas revueltas de los obreros, pues que efectivamente protestaban para reivindicar esos derechos que no tenían en contra de los patronos y que la prensa en aquella época pues lo calificó como época sangrienta debido a esos enfrentamientos que también pues parece ser que fueron muy violentos. Y por si fuera poco, pues luego tenemos la guerra civil, donde lamentablemente pues también hubo más violencia. Efectivamente, esta iglesia que tenemos a nuestra espalda, pues en su momento se utilizó incluso como refugio, con lo cual, bueno, pensamos que aquí ha habido una cantidad de muertos por la contienda y por la batalla que ha sido bestial, junto con los acontecimientos pues, de la fábrica Santa Bárbara de explosivos. Pues no hay que imaginar ya la cantidad de malos acontecimientos que hubo aquí. De hecho, sí se comentaba que concretamente pues, esta iglesia, la iglesia de Calles, sirvió de refugio en aquella época y que concretamente estaba ubicado debajo de la escalera. Allí era donde la gente se refugiaba. Hubo además una batalla en esta zona, en la zona de Calles, de Llanera, y pues también la historia recopilada en esa época cuenta cómo el terreno pues estaba sembrado de cuerpos debido al resultado de esa sangrienta contienda. Con lo cual, pues bueno, estamos ante acontecimientos todos bastante desagradables, donde pues esta iglesia que tenemos justo aquí detrás fue pues testigo silencioso, ¿no? Testigo pues en varias épocas diferentes pues de mucha muerte, de mucha barbarie. Al principio, como hablábamos, los molinos de la fábrica estaban juntos y claro, en cuanto explotaba un molino de pólvora pues se llevaba 4 o 5 por delante, con lo cual la cantidad de muertos era desproporcionada. Y luego pues vino la guerra civil y más de lo mismo. Sin embargo, tenemos que decir que pese a toda esta historia, prácticamente la verdadera historia de este lugar tan solo comenzaba a escribirse, porque en torno al año 1996 sucede un acontecimiento impresionante, un acontecimiento totalmente desconcertante, macabro se podría calificar. Los protagonistas de este acontecimiento, pues 2 vigilantes de seguridad de este polígono industrial y un perro. Vamos a recordar esa historia. Francisco González Villasouso, condecorado en varias ocasiones y con una brillante trayectoria laboral, relata cómo él y su compañero estaban acostumbrados a hacer las rondas de vigilancia nocturnas, junto con su perro pastor alemán, entrenado para ello. Aquella noche, lo primero que comienza a notar es que su perro no quiere entrar en la parcela de la iglesia
y experimenta reacciones nerviosas sin dejar de ladrar. La puerta del templo, que estaba cerrada, se abre súbitamente para volver a cerrarse. Sin embargo, este suceso no era algo puntual. Los vigilantes llevaban días observando desde la garita de control luces en el interior del edificio y habían escuchado golpes y algo parecido a cánticos en latín. Sucesos inexplicables que siempre acontecían entre las 2 y las 5 de la madrugada y que en un principio decidieron silenciar y no darle importancia. Pero aquella noche sería la peor, ya que algo siniestro parecía invitarles a entrar en la iglesia. Francisco González relata cómo una vez más comienzan a visualizar una misteriosa luz que procede del interior del templo. Al unísono, sonido de golpes y arrastres, como si estuvieran moviendo objetos. Finalmente, deciden entrar, y lo peor aún estaba por llegar. Nada más entrar, la puerta se cierra. Sin tiempo para reaccionar, los bancos de la iglesia, perfectamente alineados, comienzan a caerse uno a uno. El compañero de Francisco, desbordado por la situación, se desmaya. Francisco tiene que asumir entonces toda la responsabilidad y tomar decisiones ante esa situación inexplicable. Observa entonces cómo los crucifijos comienzan a caerse uno a uno. Relata también cómo en el interior de la iglesia, iluminados solamente por la luz de sus linternas, sus sombras no se reflejan. Toma la decisión de intentar sacar a su compañero, que permanecía inconsciente en el suelo. Lo arrastra hasta la puerta, pero ésta no se abre.
Cuando al fin consigue salir, lleva a su compañero al control de vigilancia, pero toma la valiente decisión de regresar. Nuevamente se adentra en su interior, y cuál es su sorpresa al observar que todo está colocado perfectamente, como en su estado inicial. Los bancos alineados, los crucifijos colgados. Después de aquella noche, todos los vigilantes de seguridad del polígono industrial temían aquel lugar y a su posible maldición. Temor que fue en aumento cuando una de las noches posteriores el perro pastor alemán que les acompañaba apareció muerto en la puerta de la iglesia. Las causas de la muerte nunca fueron esclarecidas. Este suceso, sin duda, marcó un antes y un después en la historia de esta iglesia. Diferentes medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Nace a partir de este momento la leyenda de la iglesia maldita o la iglesia del diablo. Y sin duda, la vida de los protagonistas, estos vigilantes de seguridad, cambiaría para siempre, y yo creo que de toda la plantilla de la empresa. Sí, muchos de ellos pidieron el traslado del lugar, no querían trabajar en ese polígono ni cerca de esa iglesia, y otros pues directamente pues, se marcharon de la empresa, no querían estar cerca. Pues muchos acontecimientos se le produjeron a esta gente y ello cambió toda su vida. Sí, efectivamente, Francisco González, este vigilante de seguridad, bueno, pues contaba cómo después de estar durante un largo periodo de tiempo de baja temporal, sufrió una serie de fenómenos extraños en su casa, fenómenos también que presenció incluso su propio hermano, tales como sombras extrañas que podían ver pues, en su propia vivienda. El otro protagonista de la historia, el otro vigilante, Lázaro, pues lamentablemente sufrió un accidente de tráfico casualmente cuando salía de trabajar del polígono de Asipo y estuvo a punto de fallecer. Su compañero, pues bueno, no vio el accidente, pero él dice que y cree que fue consecuencia de todo esto que vivieron juntos en ese desgraciado acontecimiento. Sin duda, la vida de estas personas de alguna forma quedaron marcadas para siempre. El edificio se convirtió en un punto de peregrinaje de curiosos durante un periodo de tiempo en el cual pues, prácticamente quedó en una situación total de abandono. Diferentes personas acudían pues, llamados por esa curiosidad de esa maldición o de esa presencia diabólica que pudiera habitar allí en el lugar. Incluso se comentó que personas pertenecientes a sectas satánicas se introducían en el lugar pues, para hacer misas negras, rituales de Ouija también. De hecho, pues bueno, existen ciertos vídeos en redes sociales en aquella época donde se puede ver cómo ciertas personas se introducían en el lugar para hacer este tipo de sesiones de Ouija. Bueno, la verdad es que se comentó también que se llevó incluso a cabo un tipo de limpieza espiritual, concretamente un exorcismo, con la intención pues, de limpiar ese lugar y supuestamente pues, a partir de ese momento todo se calmó en la iglesia. Pero no todo queda ahí. Creo que tú puedes contarnos algo que te pasó hace unos cuantos años en esa iglesia, ¿verdad? Bueno, no exactamente en el interior, porque
yo no he tenido la suerte, no sé si decirlo así, de poder conocerla por dentro, pero sí es verdad que ya hace unos cuantos años, lógicamente yo como amante del misterio, pues un día pasé por ahí, la verdad, no iba tampoco con la idea de ver la iglesia en concreto, simplemente me coincidió y bueno, pues de repente la vi ahí frente a mí y dije, pues esta es la famosa iglesia que tiene detrás toda esa historia. Era un día normal, era un día de día y en ese momento pues tampoco iba con ningún tipo de máquina específica, ni cámara de fotos ni nada, y con el teléfono móvil pues me dio por disparar unas cuantas fotografías, fotografías al azar simplemente. Bueno, pues cuando llego a casa y reviso esas fotografías, la verdad es que me llevo una gran sorpresa, porque en una de las ventanas sale algo. Yo creo que es mejor verlo primero, ni siquiera explicarlo. Van a poder ver a continuación esa fotografía captada hace años, una fotografía que además, pues bueno, nunca hemos publicado, nunca se le ha dado difusión y que tengo que decir que es espeluznante porque pone la piel de gallina y desde luego parece que hay algo o alguien dentro de la iglesia con cara de muy pocos amigos. Vamos a verlo. La verdad que yo no entro con interés en esa iglesia, pero vista la foto, pues se me quitan las ganas. Y eso que soy curioso por naturaleza, me encantan esos sitios, pero la verdad que pone los pelos de punta ver esa fotografía y ya lo que comentabas antes, que solo con un teléfono móvil, sin maquinaria y sin nada, que captes eso, la verdad que no quiero saber lo que puede haber ahí dentro realmente. Es que además es una imagen muy clara porque efectivamente es lo que tú dices, no está realizada con una máquina de fotos de calidad ni de precisión, simplemente pues bueno, la típica fotografía que disparas con un teléfono móvil en un momento puntual y sin ninguna intención de captar nada especial, porque además es una fotografía que se hace pues desde lejos incluso.
Y bueno, la verdad es que lo que sea que se asomaba a la ventana, que estaba como observándonos, desde luego no invitaba a entrar. No, la verdad que cara de buenas pulgas no tenía, o sea, no incita para nada al entrar. Yo no sé qué, no puedo decir que es con ciencia cierta, pero la cara era muy mala, yo no me adentraría en él. Sí. La historia de la iglesia no termina aquí, porque todavía tiene mucha más historia. Después de esta etapa de tantos años, pues bueno, un poco abandonada a su suerte, sale a la venta y hay una persona que la compra, Ernesto Fernández Rey. Y a partir de este momento podríamos decir que se escribe un capítulo más en la historia del templo, porque pasa a convertirse de iglesia a algo muy peculiar. Se convierte pues en un skate park, en un lugar de arte urbana, por decirlo así. Y bueno, la verdad que por una parte bien, se le da una utilidad, una nueva actividad dentro de esta iglesia, diferente lógicamente, porque claro, una iglesia hacer un skate park es un sitio muy llamativo. Sí, de hecho resulta tan llamativo que un templo que, bueno, sí es verdad que ya estaba desacralizado desde hace tiempo, pero que se le dé pues esta finalidad y nuevamente vuelve a salir en los medios de comunicación como pues el templo del skate o el Chaos Temple, porque es que además a posteriori pues un artista urbano elige ese lugar para plasmar su arte, para plasmar sus pinturas y bueno, pues empieza a convertirse en una especie de lugar de moda donde se llevan a cabo pues diferentes acontecimientos, como por ejemplo pues fiestas de Halloween, se organizan diferentes grabaciones de videoclips. En definitiva, pues parece que de alguna manera la iglesia comenzaba a renacer de sus cenizas. Pues otro dato interesante, la verdad es que uno de los mejores, yo lo considero de los mejores skaters del mundo, que es Tony Hawks, pues la verdad es que ha incluido el Chaos Temple pues en uno de los sitios que él quisiera visitar para realizar pues los trucos que hace él con su skate, que es de lo mejor de lo mejor. Y bueno, la verdad es que es llamativo que una persona con esa repercusión y que quiera venir a visitar un sitio como este. Pues sin duda, con todos estos eventos se comenzó a escribir otra etapa más, una etapa dorada dentro de la historia de este enclave. Sin embargo, esta nueva etapa dorada de este lugar, de este enclave, con la celebración de todos estos eventos, lamentablemente duraría muy poquito tiempo. En el año 2016, su propietario, Ernesto Fernández Rey, pues es encontrado muerto en su casa por un infarto. Un hecho que desde luego llama mucho la atención, un chico joven de tan solo 36 años, y a partir de este momento pues podría decirse que culmina una vez más otro episodio, otra etapa de la historia de la iglesia. Y ahora pues bueno, nos surge la duda de que en qué se convertirá este sitio nuevamente. En realidad no sabemos cuál va a ser ahora el destino de la iglesia. Si finalmente, quizás por esa maldición, puede estar abocada a desaparecer una vez más, caer en el olvido, en el total abandono. Pudiera repetirse una vez más la historia. Sin duda a mí lo que más me ha llamado la atención de esta macabra historia pues es el fenómeno paranormal en sí, lo ocurrido aquella noche dentro de la iglesia. Porque bueno, a veces sí es verdad que pues escuchamos testimonios de gente que presencia pues fenómenos poltergeist, pero yo creo que lo ocurrido fue algo bestial, porque estamos hablando de unos bancos de una iglesia perfectamente alineados y que van cayéndose uno a uno
con una fuerza que para eso es necesario una fuerza importante. Pues la verdad que tuvo que ser terrorífico encontrarse en la situación donde ves que caen como fichas de dominó y que los cuadros se dan vuelta. O sea, eso tuvo que ser la verdad que una situación. Puedo entender lo del otro vigilante que se desmayase porque es para eso, y la verdad que tuvo que ser impresionante. Los crucifijos, además, o sea, estábamos hablando de que el Francisco González relataba cómo las paredes de la iglesia en aquella época parece ser que estaban todas cubiertas con cuadros de temática religiosa y crucifijos. Y lo curioso es cómo iban cayéndose, además de forma alterna, uno sí y otro no, que es, vamos, algo súper curioso, que la verdad recuerda más a una película de terror que a una realidad, y que encima estamos hablando de vigilantes de seguridad, gente curtida, gente con experiencia, que están acostumbrados pues a trabajar en condiciones adversas, en la noche, solos, y que son personas que yo creo que no son fácilmente impresionables. A mí la verdad que lo que más me llamó la atención de todo ello fue que llevó a su compañero desmayado a la garita, y que tuviese, después de lo que vio, el valor de volver otra vez a la iglesia. La verdad que es encomiable, y de echarle un par de narices, por no decir algo más fuerte, porque después de lo que has visto, lo que has presenciado, que tu compañero se desmaye y aún vayas y vuelvas otra vez, yo la verdad, yo no me pensaría el volver, me pensaría llegar a la garita, llamar a la policía o llamar a quien sea y decir, oiga señores, aquí pasa algo, vengan a echar un vistazo, porque a ver, el panorama era increíble. Pero bueno, sabemos que era una persona que la verdad que ya estaba condecorada por su trayectoria, y que la verdad que era un profesional de pies a cabeza, y como profesional pues bueno, dijo, yo tengo que volver a allí y asegurarme lo que puede haber ahí dentro, que no sea una broma macabra que están haciendo a alguien, y revisarlo. Entonces para mí es encomiable, la verdad. Bueno, que no era una broma, yo creo que era algo más que evidente. Ellos además, según ha trascendido la historia, llevaban varias noches ya pues presenciando fenomenología paranormal. Hablaban de luces extrañas que se veían en el interior de la iglesia, hablaban de sonido de arrastre, como si arrastrasen cadenas. Incluso en ocasiones habían escuchado algo que recuerda a los cánticos gregorianos. Ellos en un primer momento, pues por secreto profesional, optaron pues por silenciarlo y no darle más importancia, pero es que aquello cada vez iba a más. Y a mí hubo otra cosa que me llamó bastante la atención, que describían cómo esta fenomenología paranormal se activaba a horas muy puntuales, entre las 2 y las 5 de la mañana, que además suelen ser las horas, pues efectivamente, de actividad paranormal por excelencia. Esa puerta de la iglesia que entraron inmediatamente se cierra, y no me quiero imaginar este hombre el padecimiento de sacar a rastras a su compañero y que la puerta de la iglesia no se le abría, ¿eh? Sí, él comenta que intentó reiteradamente darle un golpe y abrir, y que no, hasta que insistió nuevamente y la puerta se volvió a abrir. Luego otra cuestión también es lo misterioso de lo sucedido con el perro. Los perros, bueno, pues siempre se ha dicho que son muy intuitivos, que perciben las energías. Y el perro, pese a ser también un animal que, bueno, estaba adiestrado para esas labores de vigilancia, aquella noche parecía avisarles de que no entrasen allí, que algo estaba sucediendo, porque parece ser que él, en cuanto pisó el terreno de la iglesia, empezó a ladrar, se puso súper agresivo y estaba como avisándoles de que algo había ahí dentro. Pese a ello, pues entraron, y yo entiendo que con el perro no, que el perro no debió entrar. Y luego el triste final de este animal, que a mí es otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención. Primero por el hecho de que aparece muerto, bueno, pues en unas circunstancias que no se sabe, que no trascendieron. Era un animal sano, que como Francisco contaba, pues bueno... Pasaba sus revisiones, y hacía muy poquito que daba a pasar sus revisiones, por lo que él contaba. Efectivamente.
Y luego que también hay un dato muy curioso cuando él relató la historia en su día a los medios de comunicación, que contaba que ese animal pues estaba cerrado en una especie como de caseta en las instalaciones del polígono industrial y que solamente ellos tenían la llave y ellos cuando se incorporaban al trabajo eran los encargados de sacar al animal. Y es que ese día, el día que apareció muerto a la puerta de la iglesia, ellos no le habían abierto esa caseta. Como él relataba, cuando contó la historia, decía que se dirigieron a buscar el perro como todos los días y solo el canero dice que tiene la llave de donde está el perro y dice que llegaron y estaba la puerta abierta y no estaba el perro. Se pusieron a buscar al perro, cuando lo encontraron pues a la puerta de la iglesia muerto, al pobre animal. ¿Puede una energía maligna llegar a matar a un animal o a una persona? ¿Puede una energía maligna, si es muy fuerte, pues llegar incluso a cambiar el destino de esa persona? Parece que en el caso de estas personas, de los vigilantes que tuvieron esa mala suerte de vivir esa experiencia, parece ser que sí, porque desde luego la vida de ellos ya nunca volvió a ser la misma y durante tiempo parecía que algo de alguna manera les perseguía incluso en sus domicilios. Sí, se ve que algo les impedía avanzar, que eran obstáculos todos en la vida. Y yo creo fehacientemente que sí, que ese suceso cambió realmente su vida y que los sucesos fueron a causa de todo esto. Yo sin duda creo que también, como suele suceder además en muchos lugares que se dejan de alguna forma pues abandonados a su suerte, creo que el hecho de que diferentes grupos de personas se metieran allí pues a celebrar ritos satánicos, sesiones espiritistas con Ouija, etcétera, etcétera. Yo desde luego creo que esto perjudica más que otra cosa porque es el caldo de cultivo para que si ahí ya hay algo negativo o se ha abierto un vórtice hacia un plano dimensional malo y encima pues se realizan este tipo de rituales, creo que todavía incluso se puede abrir más ese portal y activar, si cabe, más esa energía negativa. Y si la entidad que estaba ahí pues era maligna, pues se multiplicaría por 20. Y esto trajo una consecuencia de este tipo, que cada vez se fuese incrementando más estos malos hechos, que como dices tú, que fuese la gente a hacer pues ouijas o otro tipo de actos, y lo que trajeron fue cada vez eso se incrementara y fuera a peor, sin poner fin a nada de esto. Yo tengo que decir que desde luego el día que vi la fotografía que capté en la vidriera de la iglesia, lo primero que me vino al pensamiento fue que aquello que estaba ahí fijamente mirándonos era el demonio de la iglesia, del diablo, valga la redundancia, pero bueno, que es así como yo creo que se la va a conocer a nivel de leyenda, porque ha marcado una leyenda. Bueno, yo quería comentar, claro, tú conoces hace más tiempo que yo, conoces la iglesia de Llanera, y yo la conozco hace unos días cuando comenzamos la grabación, y bueno, pues he de comentar que nos sucedió un hecho que no sé si tendrá que ver con este lugar o no, pero cuando comenzamos a grabar pues tuvimos problemas con los aparatos electrónicos que utilizamos para grabación. En medio se paró, tuvimos que volver a comenzar a grabar de nuevo, si tiene que ver o no, que cada uno que tome su decisión. Esperamos que no nos afecte la maldición a nosotros. Voy a tocar madera, sí, que además estamos sentados encima de ella. La tengo bien cerca. Y bueno, pues un poco a colación de todo esto que estamos hablando, la verdad es que existen muchos casos de fenómenos paranormales. Bueno, pues ha sido uno impresionante, lógicamente que en un sitio como en Asturias pues tuvo muchísima repercusión en su momento y que nosotros pues bueno, hemos rescatado un poco la historia del pasado,
pero son situaciones que se siguen viviendo. Nosotros vamos a mostrarles hoy, pues bueno, unas imágenes que nos envía pues un grupo de Valladolid, un grupo de investigadores que han captado pues también una serie de fenómenos extraños en un edificio de allí de Valladolid, un edificio también con bastante historia. Se trata de un antiguo hospital de tuberculosis, y vamos a mostrarles estas imágenes un poco como ejemplo de que esto a veces yo creo que es más habitual de lo que pensamos. Ahí enfrente se está desenfocando un poco, parece. No me voy a ir, que has dicho irse. Vuelvo a preguntarte. Dime tu nombre. Yo sé que me estás acompañando. ¿Puedes hacer que pite solo una vez? Pues la verdad que creo que las imágenes hablan por sí mismas, unas imágenes impactantes, increíbles, y le agradecemos a este grupo de investigación de Valladolid esas imágenes que nos han enviado amablemente. Yo me he quedado impactado y bueno, pues yo creo que este ha sido nuestra historia de la iglesia de Llanera. Pues sí, como siempre, invitando a esas personas que nos ven, que nos siguen, pues que sigan recorriendo con nosotros pues esos caminos más ocultos de la Asturias oculta.